日本語で歌おう。 Veremos 3 frases de esta gran canción. Así podrás repasar cada vez que la escuches. Comenzando palabra por palabra, Monogatari es un sustantivo y significa historia o cuento, una de las palabras más utilizadas en el anime. Wa es nuestra partícula de tema e indica en esta oración que lo que diremos hace referencia a Monogatari. En el caso de Owari, es un sustantivo que significa final. Esta palabra viene del verbo owaru, finalizar. Algunos verbos se pueden transformar a sustantivos al cambiar la última sílaba por la terminada en i. Sin embargo, en esta frase hace falta un verbo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la mayoría de las canciones japonesas están escritas en un japonés informal. El japonés informal trata de simplificar lo más posible sus palabras. En este caso, las dos frases ocupan el mismo verbo, el cual es tsuku, llegar. Como ambas frases utilizan el mismo verbo, no es necesario repetirlo. Por último, si agregamos la partícula de dirección, ni, tenemos la frase completa. Monogatari wa owari ni tsuku. Monogatari wa owari ni tsuku, que significa la historia llega a un final. Pasemos a la siguiente parte. Yusha es un sustantivo y significa héroe, pero no un superhéroe, pues esta palabra sería hiro. Yusha es más bien un héroe al estilo aventurero, que ha pasado por travesías y salva al mundo. Wa es nuestra partícula de tema nuevamente, y nos indica que lo que diremos será sobre Yusha. Ahora, ¿recuerdas cómo transformábamos un verbo a un sustantivo? Exacto. En este caso, nemuri es otro verbo convertido en sustantivo. Significa dormir. Viene del verbo nemuru, dormir. Ya sabemos lo que significa la última parte, nitsuku, por lo que esta segunda parte de la frase, yusha wa nemuri ni tsuku, yusha wa nemuri ni tsuku, se traduce literalmente a el héroe llega al descanso. Juntando todo, tenemos esta primera frase de la canción que se traduce como la historia llega a su final, el héroe ahora descansa. Pues el héroe ya ha alcanzado ese estado de descanso al momento en que la historia llega a su final. Ahora pasemos a la siguiente frase que veremos de esta canción. En esta frase veremos el uso aditivo de la partícula mo en el japonés. Pero primero veamos las demás palabras. Soredemo es una expresión que utiliza dos palabras. Sabemos que separadas, sore toma el significado de eso, mientras que demo toma el significado de pero. Ahora, si estas dos palabras van juntas, forman la expresión soredemo, que significa a pesar de eso o aún así. Kimi es una de las formas del pronombre tú. No es nuestra partícula de pertenencia y nos dice que lo siguiente en la oración le pertenece a Kimi. Las siguientes palabras son todas sustantivos. Tenemos kotoba, palabra, siguiendo viene negai, deseo. Este viene de la transformación de un verbo en sustantivo con el cambio de su última sílaba, es decir, del verbo negau, desear. El último sustantivo que aparece es yuki, valor, valentía. Tenemos este montón de sustantivos que podemos aprender y son vocabulario útil para comenzar a entender el japonés. Entre los sustantivos aparece la sílaba mo repetidas veces. Esta es una de las muchas partículas usadas en el idioma. Pero, ¿para qué se utiliza en esta frase? Si se utiliza mo con sustantivos, queremos agregarlos al significado de la oración. Debido a esto, es una partícula aditiva. Por ejemplo, tomemos la frase formal, Inu wa shiroi desu. El perro es blanco.
Si queremos agregar más elementos blancos, como un gato y un caballo, podemos decir Inu moneko mo uma mo shiroi desu, lo que significaría el perro, gato y caballo son blancos. Como dato, podemos también usar la partícula to para la misma función de esta manera, o incluso no usar partículas en lo informal, aunque cuando se usa mo, la frase se siente más espontánea, por eso se usa en la canción. Usemos lo aprendido sobre mo para fijarnos que en la frase se enumeran las pertenencias del sujeto, pues antes de los sustantivos tenemos kimi no. Así podemos completar el significado. Sore demo, kimi no, kotoba, mo, negai, mo, yuki, mo. Se traduce a pesar de eso, tus palabras, deseos y valor. La canción cierra esta oración más adelante con el verbo ikiteru, que es una contracción de ikitearu, están vivos. Nos queda así si lo agregamos al final. Pasemos a la última frase que veremos hoy. En esta frase tenemos un verbo bastante conjugado, por lo que la dificultad aumenta en comparación con las anteriores. Primero tenemos soko, que pertenece a la familia de palabras asokodo e indica un lugar alejado del hablante, es decir, allí o ahí. Dale un vistazo a las demás palabras, son muy importantes cuando hablamos de lugar. Luego tenemos la partícula de posición ni, que se utiliza junto al verbo de esta frase. Ya vimos kimi, una de las formas del pronombre tú. Wa es nuestra partícula de tema y nos indica que lo que diremos hace referencia a kimi. Entremos ahora a la parte importante. Tenemos inakutomo, expresión de dos palabras y que además incluye un verbo. Veamos cómo conjugamos en esta frase. Primero, identificamos el verbo en su forma informal, iru. No tiene un significado concreto, pues hace referencia a que algo animado existe. En este caso, usando kimi como sujeto, podemos traducirlo como estás. Ahora, si buscamos su forma negativa, siguiendo las reglas gramaticales, nos queda inai, no estás. Finalmente, tomo actúa como una contraposición y para usarlo con un verbo en negativo se reemplaza la i final de su forma negativa por un ku. El verbo nos queda inakutomo, que significa aunque no estés. Repasemos. Si quisiéramos conjugar de la misma manera el verbo taberu, comer, nos quedaría kimi wa taberu, comes. Kimi wa tabenai, no comes. Kimi wa tabenakutomo, aunque no comas. Recuerda siempre fijarte en el tipo de verbo a conjugar. Para la última parte tenemos kito. Es una palabra que expresa la posibilidad de que ocurra algo. En español sería seguramente o palabras equivalentes. Tal como en el español, el nivel de seguridad de que ocurra la acción es casi completa con esta expresión. El último verbo que veremos hoy es mitsukerareru. Fíjate en esta parte. Cada vez que veas esta sección, al final del verbo, sabrás que está escrito en forma potencial. Es decir, que el sujeto es capaz de realizar el verbo. Para conjugar a forma potencial, primero vemos el verbo base, en este caso, mitsukeru, encontrar. Segundo, tomando en cuenta el tipo de verbo, en este caso, un verbo ru, cambiamos su terminación por rareru. Nos queda mitsukerareru, que significa poder encontrar. Con tener en mente la forma potencial, podrás identificar muchos significados dentro de las canciones. Veamos otro ejemplo. Buscamos la forma potencial del verbo kiku, oír. Pensamos en qué tipo de verbo es.
Esta vez tenemos un verbo u. Para los verbos u, se cambia la sílaba en un final por su forma en e. Finalmente, agregamos rareru, kikerareru, poder oír. Practica con diversos verbos. Pongamos todo sobre la pantalla. Con todo esto, podemos traducir la frase completa. Soko ni kimi wa inakutomo kitto mitsukerareru. Esta bella frase significa: aunque no estés ahí, de seguro podré encontrarte. Toma en cuenta todo lo aprendido hoy. ¿Puedes traducir esta frase? Kimi no monogatari wa owaranaku tomo kitto watashi wa nemurerareru. Déjalo en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. Espero que hayas aprendido un poco de japonés. Hasta la próxima.